Les descubrieron el trastorno de ansiedad hace 11 años. Fue un ataque de pánico lo que detonó una verdad que se había ocultado por décadas. Hoy, la frase «no estoy mal, simplemente soy diferente» resuena con una profundidad perturbadora. Más que una afirmación, parece una confesión tardía. Vamos a desentrañar la verdad detrás de ese quiebre, de lo que se dijo, de lo que se rumoró, de lo que se leyó entre líneas y de lo que la producción jamás, nunca, quiso confirmar. Prepárense para una inmersión en el misterio que rodea a una de las figuras más enigmáticas de la televisión mexicana. Olvídate de la historia oficial, de los comunicados de prensa y de las versiones maquilladas para el consumo masivo. Aquí, en Secretos de la Fama, vamos a desenterrar 25 verdades escalofriantes de la famosa Jueza de Hierro, una mujer que forjó su leyenda en el acero y que terminó por romperse ante los ojos de millones. Antes de entrarle de lleno a este universo de contradicciones y dramas ocultos, asegúrate de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal de Secretos de la Fama, activa la campanita para no perderte ninguna revelación y déjame un comentario. ¿Qué otra celebridad con un pasado turbulento te gustaría que destripemos sin filtros ni tapujos? Aquí no maquillamos nada, aquí te contamos lo que otros prefieren barrer debajo de la alfombra. Ahora sí, a lo que te truje, chencha. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuál es tu primera impresión de todo esto. Nuestro dato escalofriante número 1 es la salida que nadie vio venir, pero que las cámaras insinuaron desde horas antes. Todo se desató en un instante, sí, pero las señales estaban ahí, danzando en el aire, mucho antes de que la bomba explotara. En la granja, Lolita ya no caminaba con la misma seguridad, su voz carecía de aquella firmeza inquebrantable, sus ojos se perdían en zonas del campo donde no había absolutamente nada. Era como si su mente estuviera en un lugar completamente diferente, lejos de la realidad televisada, una desconexión que los televidentes no supieron interpretar en el momento. Quienes se dieron a la tarea de analizar los clips cuadro por cuadro, con una obsesión casi forense, detectaron microgestos que delataban un desgaste profundo, una fatiga que venía acumulándose desde días. Expiraciones cortas, silencios incómodos y esa mirada lejana, desesperada, que parecía rogar que todo terminara pronto. Nadie, absolutamente nadie, quiso verlo. Hasta que fue demasiado tarde. La mujer que siempre sostuvo su personaje impenetrable, su máscara de hierro, la dejó caer, destrozada, frente a todo un país, exponiendo una fragilidad que creímos imposible. Lo verdaderamente escalofriante ocurrió cuando, sin previo aviso, soltó que ya no podía más. No fue un berrinche, no fue un arranque de ira, tampoco un truco de rating. Fue una fractura emocional en vivo y en directo, una herida abierta ante los ojos de millones. Su cuerpo estaba tenso, su voz temblaba visiblemente y se veía cansada de verdad, como si cada paso, cada palabra y cada gesto la drenaran hasta la última gota de su energía. Aquello no era una performance, se sentía real, áspero, incómodo, genuinamente doloroso, y su impacto fue ineludible. El público, que durante años la había visto como la jueza de hierro, la figura intocable, no supo cómo reaccionar. Muchos se quedaron helados, otros no tardaron en burlarse. Algunos dijeron que era un momento histórico, mientras otros aseguraron que era un colapso largamente anunciado. Lo peor fue que nadie entendió el contexto real de lo que sucedía, porque la edición televisiva jamás, nunca, mostró todo lo que realmente estaba pasando dentro de ella. Esa desconexión brutal entre la realidad y la narrativa televisiva convirtió su salida en un fenómeno innegable, un derrumbe público de un personaje que, por 2 décadas, fingió con maestría que no podía romperse. Pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Nuestro dato escalofriante, número 2, nos revela el video que jamás debió salir al aire y que, para muchos, confirmó que ya estaba rota desde mucho antes. Horas antes de que pronunciara su renuncia, un video perturbador se filtró o, según algunas versiones, se les escapó de control, mostrando a Lolita en un estado que jamás se había permitido exhibir públicamente. No estaba gritando, no estaba peleando, ni reclamando. Estaba, simplemente, callada. Y para alguien como ella, acostumbrada a la estridencia, ese silencio decía más que cualquier discurso. Era un grito mudo de agonía.
La cámara, colocada a una distancia incómodamente cercana, la captó con el rostro tenso, los ojos vidriosos y un movimiento repetitivo de manos que delataba ansiedad pura, la misma fragilidad emocional que el público nunca pensó ver en ella. Lo más inquietante es que ese clip parecía sacado de un detrás de cámaras, un material crudo, no destinado a la transmisión. No tenía música dramática, no tenía edición para realzar el impacto, solo tenía a Lolita, descompuesta, vulnerable, sin filtros. Y eso provocó teorías de todo tipo, un mar de especulaciones sin fin. Algunos decían que la producción lo soltó estratégicamente para preparar el terreno para su inminente salida. Otros aseguraron que fue una filtración interna, buscando protegerla al mostrar que ya no podía más. Lo cierto es que ese video le quitó al público cualquier duda. Algo grave, muy grave, ya venía cocinándose en las profundidades de su ser. Cuando el clip se volvió viral, las redes sociales enloquecieron. Unos usuarios lo utilizaron como argumento para defenderla, diciendo que estaba al borde del colapso desde mucho antes. Otros lo usaron para burlarse, afirmando que nunca fue tan fuerte como decía. Lo más espeluznante fue ver cómo la gente comenzó a analizar cada cuadro, como si se tratara de una escena criminal, buscando señales y sacando conclusiones sin entender nada. Este video cambió el tono del escándalo. Dejó de ser un drama de reality para convertirse en una radiografía emocional cruda, íntima, de una figura que por fin mostraba lo que siempre había escondido detrás de su personaje de hierro. Nuestro dato escalofriante número 3 nos sumerge en la guerra sin cuartel que se desató en las redes sociales. Un campo de batalla digital entre quienes la defendían con furia y quienes celebraban su caída como si fuera un deporte. Apenas se anunció su salida, el Internet se volvió un campo de batalla sin reglas. No hubo grises, o estabas con ella o estabas en su contra. Los primeros, sus defensores, decían que estaba exhausta, que nadie puede comprender lo que es vivir un encierro televisado bajo esa presión constante. Los segundos, sus detractores, aseguraban que era lo que le tocaba, que finalmente estaba experimentando lo que ella misma había provocado en generaciones de concursantes con sus críticas hirientes. Para ellos, el círculo se había cerrado. La justicia cósmica había llegado a cobrar facturas pendientes. Era como ver a dos países enfrentarse en una guerra digital sin fin. Lo más morboso fue cómo cada banda empezó a fabricar su propia narrativa, su propia verdad, con una ceguera fanática. Los defensores buscaban clips antiguos para demostrar que siempre había sido humana debajo de esa coraza de dureza. Mientras tanto, los detractores rescataban momentos icónicos de la academia, frases lapidarias para justificar que ya era hora de que alguien la hiciera sentir vulnerable. Entre ambos bandos se compartían videos editados, capturas de pantalla fuera de contexto y frases recicladas, aderezado con un mar de sarcasmo. Pero el lado más espeluznante fue ver cómo se disfrutaba su derrumbe, cómo se festejaba, como si fuera un deporte nacional. La audiencia no quería entenderla, no quería empatizar con ella, quería devorarla. Y lo hicieron con gusto, porque nada en Internet da más placer que ver caer a alguien que parecía intocable, una figura de acero que, al final, también tenía su punto débil, una verdad que la fama no permite esconder. Nuestro dato escalofriante número 4 nos revela el mensaje que publicó después de su salida, un texto que, para muchos, no sonaba a ella. Cuando finalmente rompió el silencio en sus redes sociales, el público notó algo que heló la sangre a muchos. Este texto no sonaba a la Lolita de toda la vida. No tenía su filo característico. No había rastro de su ironía mordaz, ni de esa seguridad infranqueable que siempre la hacía ver invencible. Era un mensaje suave, medido, casi temeroso, como si cada palabra hubiera sido revisada 10 veces antes de darle al botón de publicar, un acto de cautela inusual en su trayectoria pública. Para una figura pública que, durante décadas, no pidió permiso a nadie para opinar, ese cambio de tono fue tan brusco que levantó más preguntas que respuestas. Muchos usuarios empezaron a comparar ese mensaje con sus declaraciones pasadas. En la academia, Lolita tenía una voz fuerte, segura, directa, pero siempre cortante. Su personalidad era su sello. Pero este texto parecía de otra persona, de alguien que estaba pisando vidrio, intentando no encender más fuego. Esa delicadeza inusual, lejos de calmar al público, lo inquietó aún más. ¿Era miedo? ¿Era un signo de desgaste extremo?
¿O simplemente era una mujer intentando no romperse más de lo que ya estaba? Lo más perturbador fue la lectura que dio la audiencia. Los más empáticos lo interpretaron como un grito silencioso de auxilio, disfrazado hábilmente de un simple agradecimiento. Otros aseguraron que ese mensaje olía a daño acumulado, a heridas profundas, como si hubiese pasado mucho más entre bambalinas de lo que se mostró. Los más suspicaces insinuaron que el texto estuvo negociado o supervisado. Lo cierto es que esa publicación confirmó lo que muchos ya sospechaban. La mujer que siempre parecía invencible estaba cuidando sus palabras por primera vez en su vida. Y eso, para millones, fue más escalofriante que la renuncia misma, la verdad de su vulnerabilidad al descubierto. Nuestro dato escalofriante número 5 nos lleva a las señales de desgaste que venían desde mucho antes y que fueron completamente ignoradas. Mucho antes de que explotara el drama en la granja, ya había pequeños destellos de cansancio en Lolita que la audiencia pasó por alto. En entrevistas recientes a su participación, soltó frases que hoy suenan como advertencias. Estoy agotada, he cargado mucho sola, a veces quisiera desaparecer un ratito. En su momento, la gente pensó que era su típico humor negro, pero ahora, viéndolas en retrospectiva, parecían confesiones disfrazadas de broma, gritos ahogados que nadie supo escuchar. Incluso en programas donde solía mostrarse firme, tuvo momentos de silencio incómodo y miradas perdidas que revelaban que algo no estaba bien. Eran el tipo de señales que solo se entienden cuando todo estalla en 1000 pedazos y ya es demasiado tarde, un misterio que se revela con el tiempo. Muchos fans aseguran que, si uno repite esas entrevistas ahora, se nota claramente que Lolita ya venía arrastrando una mochila emocional pesada, llena de cosas que nunca, jamás, dijo públicamente. Lo más inquietante es que, según algunos usuarios, la producción de la granja pudo haber visto ese desgaste desde el inicio. Notaron su fragilidad, escucharon sus pausas, vieron que no estaba al 100% y aún así decidieron mantenerla dentro. No la protegieron porque la tensión que generaba, su vulnerabilidad, creaba contenido, aumentaba los números de rating. La teoría no se puede probar, pero tampoco se puede desmentir del todo, porque en el mundo de los realities, el morbo siempre vende más que la verdad. Lo que sí quedó claro es que Lolita no llegó rota al reality show. Llegó a punto de romperse, y la televisión, como siempre, estuvo lista para captarlo todo, sin importar el costo humano. Apenas comenzó el escándalo, el Internet hizo lo que mejor sabe hacer: abrir archivos, desenterrar videos y usar su pasado como un arma cruel. Los clips de la academia donde Lolita aparecía dura, afilada, sin piedad, empezaron a circular con nuevas etiquetas, llenas de sarcasmo y juicio. Lo que antes se veía como disciplina o exigencia, ahora lo usaban para compararla con una mujer rota dentro de un corral, una ironía que resonó con una fuerza devastadora. Era el contraste perfecto para quienes necesitaban justificar su burla y celebrar una caída. Lo más fuerte fue ver cómo los fans jóvenes, aquellos que nunca vivieron la época dorada del reality, la reducían a meros memes, sin entender el contexto ni la complejidad de su personaje. Para ellos, esos videos eran evidencia irrefutable de que siempre fue mala o cruel, sin considerar la evolución de la televisión. Mientras tanto, los fans antiguos intentaban explicar que la televisión de esos años era diferente, que Lolita era un personaje, pero sus voces se perdían en un mar de sarcasmo y desinterés, silenciadas por la marea de la indignación digital. Ese choque generacional extendió el escándalo mucho más allá de lo previsible. Con su salida del reality, más de un exalumno de la academia decidió dar su opinión, abriendo una caja de Pandora que llevaba años cerrada. Algunos lo hicieron con una empatía genuina, recordando buenos momentos o lecciones aprendidas con gratitud. Pero otros aprovecharon la oportunidad para desahogar viejos resentimientos, reviviendo humillaciones, gritos, críticas duras y noches enteras llorando por comentarios que ella soltaba sin pestañear, como si el destino les hubiera concedido una venganza poética. Era como si el pasado, enterrado pero no olvidado, regresara para morderla justo en su peor momento. Una verdad incómoda que muchos habían preferido ignorar. Lo inquietante fue que muchos de esos testimonios no eran nuevos, pero el contexto actual lo cambió todo, dándoles un peso y una resonancia diferentes. Ahora eran palabras interpretadas como una revancha largamente esperada, como si el destino hubiera alineado décadas de tensión para que todo explotara en un momento perfecto de vulnerabilidad.
La audiencia más joven ni siquiera sabía quiénes eran esos exalumnos, pero sus declaraciones se multiplicaron, porque encajaban con la narrativa del derrumbe que el Internet estaba construyendo ávidamente. Justo cuando parecía que el escándalo ya no podía crecer más, se volvieron insolentes, y la crítica oscura de su pasado salió a la calle, una verdad que la fama no puede esconder. Si algo demostró este escándalo, es que hay fantasmas que nunca se van, y el más grande de todos se llama Yolette. Bastó que su nombre apareciera en un comentario para que miles de usuarios empezaran a repetirlo, como si estuvieran invocando una leyenda maldita, un eco de un pleito que parecía eterno. Clips viejos, peleas icónicas, frases tensas, todo resurgió como si hubiera ocurrido la semana pasada, una verdadera resurrección mediática. Lo más espeluznante fue la reacción del público, que celebraba que el karma había llegado, usando a Yolette como símbolo de justicia poética, reviviendo el pleito con un morbo desmedido. Y mientras tanto, Yolette, en un giro que nadie esperaba, decidió defenderla, cortando la narrativa que millones ya estaban explotando con gusto. El apoyo inesperado puso a las redes de cabeza, descolocando a todos. La villana y la víctima de antaño intercambiaron papeles de la manera más irónica posible, un secreto que nadie previó. El público se quedó sin explicación, y por unos días el escándalo dejó de tratarse de La Granja y se convirtió en el reencuentro digital más extraño de la televisión mexicana. Una verdad que desdibujó las líneas entre el pasado y el presente. Me alegro que ella podía salir si era lo que quería, no sé más, porque no. Lo más perturbador de esta etapa fue ver cómo miles de personas empezaron a diagnosticarla desde sus celulares, sin tener ninguna formación profesional. Que si tenía ansiedad, que si estaba deprimida, que si sufría colapsos, que si la producción la presionó, que si vivió eventos traumáticos, que si estaba quemada emocionalmente, todo era tema de debate. Ninguno era profesional, pero todos opinaban con la seguridad de quien cree conocer la mente ajena solo por ver un clip viral. Esas teorías crecieron tanto que se hicieron tendencia, convirtiendo su privacidad en un espectáculo público, una verdad que nadie tuvo el derecho de juzgar. Algunos decían que era la consecuencia de años de cargar sola, otros que le estalló la vida encima. Este escrutinio emocional fue la parte más incómoda para quienes sí entienden el peso de la exposición pública, la delicadeza de la salud mental. Porque no estaban analizando un personaje o una actuación, estaban hurgando en la intimidad de una mujer que simplemente tuvo un mal momento frente a cámaras, un quiebre humano. Y el Internet, como siempre, lo convirtió en espectáculo, transformando un sufrimiento genuino en entretenimiento morboso. De una disculpa inmensa, yo me he estado tratando, y todo cada se imaginó que esto es una verdad cruel que expuso la fragilidad detrás de la figura pública. En la academia, Lolita no era jueza, era tormenta. Su papel se construyó sobre la exigencia absoluta, el sarcasmo quirúrgico y el famoso «si no puedes con esto, dedícate a otra cosa». Esa reputación le dio poder, rating, respeto, pero también enemistades, lágrimas y un historial de momentos que hoy serían imposibles de transmitir sin un escándalo mayúsculo. Los clips donde corregía a participantes se volvieron virales cada cierto tiempo. En su época eran vistos como disciplina. Hoy, para muchos, son un perfil de abuso. Una verdad que cambia con el tiempo. La dureza que la volvió leyenda también la convirtió en la villana favorita del Internet, un título que la seguiría por siempre. Lo espeluznante es que esa etiqueta la siguió siempre, incluso en La Granja. La gente esperaba que fuera de hierro, implacable, invencible. No sabían, o no querían saber, que ser de hierro también desgasta, oxida y duele, que la fortaleza es un disfraz que tiene un alto costo. La misma imagen que la lanzó a la fama terminó convirtiéndose en la vara con la que la midieron cuando mostró vulnerabilidad, una verdad que el público olvidó convenientemente. Fue una trampa de su propia creación, una jaula de acero forjada por ella misma, pero construida con las expectativas ajenas. La contradicción fue brutal, y las redes la devoraron con gusto. La figura fuerte que siempre castigó la fragilidad, de pronto, era ella la frágil. El público tiene memoria selectiva, pero cuando vio a Lolita salir de La Granja, entre lágrimas contenidas y voz quebrada, muchos recordaron una frase recurrente de ella en la academia. Aquí no hay lugar para débiles. Esa ironía golpeó fuerte, creando un choque brutal entre expectativas y realidad.
La misma mujer que exigía fortaleza absoluta ahora estaba huyendo del encierro porque no podía más, y eso alimentó una narrativa de doble moral que el Internet abrazó con fervor. No fue solo una renuncia, fue un derrumbe público de un personaje al que nunca se le permitió sentir, al que se le negó el permiso de romperse. Y cuando finalmente sintió, cuando la máscara cayó, lo hizo delante de millones, sin filtros ni piedad. Esa es la verdadera tragedia detrás del escándalo, el misterio más profundo de la fama y la exposición. Lolita Cortés no cayó por un reality. Cayó por haber sido obligada a ser de hierro en un mundo donde hasta el metal más fuerte se quiebra, y esa es la verdad más dolorosa de todas. Su fortaleza, en última instancia, se convirtió en su propia prisión. Este es el dato más duro de todos. Lolita construyó una carrera entera basada en firmeza, disciplina, crítica y carácter. Ese personaje la hizo grande, pero también la encadenó. La condenó a una existencia sin permiso para la vulnerabilidad. Porque cuando llegó el momento de mostrar que también era humana, vulnerable y cansada, el público no se lo permitió. La querían fuerte, implacable, perfecta, aunque le estuviera costando absolutamente todo. Y ahí lo tienes. 25 verdades escalofriantes que muestran a una Lolita Cortés muy distinta a la que el público se inventó durante años. No es solo la jueza dura, ni la figura imponente del teatro, ni la mujer que parecía imposible de quebrar. Es una historia llena de contradicciones, de silencios, de depresiones que nadie vio, de pleitos que le siguen persiguiendo décadas después, y de un reality que terminó exponiendo lo que nunca quiso mostrar. Que incluso el acero se fatiga, que toda máscara, por sólida que parezca, termina por caer. El público la juzgó por lo que dijo hace 20 años, por lo que dijo hace 10, y por lo que no pudo decir hace unos días, y aún así sigue siendo una de las figuras más comentadas del espectáculo. Si este video te sorprendió, si alguno de los datos te dejó pensando, o si quieres que desmenucemos la historia de otra celebridad con un pasado turbulento, no olvides unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal de Secretos de la Fama, activa la campanita y déjanos en los comentarios a quién quieres ver en la próxima entrega. Aquí seguimos contando lo que otros prefieren callar, ya sabes, al puro estilo tutoriales Gerberín. Ahora sí, vámonos a lo que sigue, porque